Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Salud al Día. Hoy tenemos como invitada a la directora de la Liga contra el Cáncer, Kim Kyung-Hwa. Bienvenida a Salud al Día. Muchas gracias, Tatiana. Gracias por la invitación y qué buen espacio para poder sensibilizar a todo tu público con respecto al Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Bueno, se sabe que se celebró el día jueves 4 de febrero, el Día Mundial del Cáncer, y estábamos viendo que los índices de cáncer en Colombia se han disminuido un poco con el pasar de los años. Lo que pasa es que el año pasado, por el impacto de la pandemia, muchas personas se limitaron en ese acceso y oportunidad de diagnóstico. Por esa razón se considera que un buen porcentaje, entre 20 y 30% de los casos que se esperaban fueron disminuidos. Pero el cáncer sigue en aumento y por esa razón tenemos que hablar sobre el tema y estrategias para la prevención del cáncer. Ok. Doctora, ¿qué tan común es el cáncer? Bueno, el cáncer, mira, si uno habla de cifras, probablemente te puedo decir las cifras a nivel mundial. En el año 2018, según el Observatorio de Cáncer Global, hubo más de 18 millones de casos nuevos en el año. Y se considera que en el año 2020, más o menos, 2040, perdón, en 20 años, esto se multiplique y que lleguemos a casi 30 millones de casos nuevos. Es decir, es una cifra realmente exorbitante. Lo importante es que tu público pueda entender que el cáncer es la segunda causa por la cual muere la humanidad. Después del riesgo cardiovascular, que son todas las enfermedades que tienen que ver con el corazón, los vasos sanguíneos, la hipertensión, diabetes y todas las complicaciones. Pero la segunda causa por la cual muere la humanidad es el cáncer. Por eso es tan importante realmente que podamos hablar sobre el tema y especialmente de la manera como podemos prevenir. ¿Quién puede llegar a tener cáncer? El cáncer, digamos, ataca a todas las personas, independientemente de su edad, de su sexo o su raza. Sin embargo, sí podemos describir algunos factores de riesgo, ¿sí?, que pueden estar más relacionados al cáncer. Uno de ellos es la edad. Definitivamente a mayor edad, mayor frecuencia de cáncer. Y la edad muy puntual para uno estar muy pendiente es a partir de los 40, 50 años. Uno, la edad. Segundo, existen otros factores de riesgo a nivel general. Y podemos hablar que el 9 al 10% de todos los cánceres son producidos porque hay una mutación genética, es decir, que se hereda de familia en familia, generación en generación, unas alteraciones en los genes que se llaman las mutaciones genéticas y se conocen más de 50 síndromes de mutación genética que pueden estar relacionados con el cáncer. Ejemplo, la mutación BRCA1 y 2, que es una de las causas principales del cáncer de mama. Pero mira, el 90% de todos los cánceres son debidos por factores externos, factores de la epigenética, como cuál, la alimentación inadecuada, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, algunas infecciones que hemos visto que están relacionadas con el cáncer, como es la infección del virus del papiloma humano para el cáncer de cuello uterino y la bacteria Helicobacter pylori del cáncer gástrico, ¿sí? Entonces, estos son unos factores de riesgo importantes, además de lo que en este momento toda la población o mucho de la población nos vemos afectadas, como son el sedentarismo, la obesidad, la falta de actividad física. Esos son los grandes factores de riesgo que nos pueden conllevar realmente a la producción del cáncer y que finalmente detrás de todas estas cosas que te he nombrado, lo más importante es entender el proceso denominado inflamación. La inflamación es una de las causas principales por las cuales se produce el cáncer. O sea que se podría decir que una de las causas principales serían los malos hábitos saludables que llegaríamos a tener. ¿Ok? Claro, los hábitos de vida no saludables o inadecuadas, considera la Organización Mundial de la Salud, que son la causa de más del 30% de todos los cánceres, ¿sí? Y tiene que ver con 5 factores que tienen que ver con hábitos, como te dije, tabaco, sedentarismo, mala alimentación, falta de actividad física, obesidad, alcohol. En Colombia, ¿cuál sería el cáncer más común?
Ok. Bueno, podemos decir que el cáncer por géneros, o sea, en el sexo femenino, podríamos decir que el cáncer de mama es la causa número uno, ¿sí? Y en los hombres la más frecuente es el cáncer de próstata. Sin embargo, la causa por la cual mueren más los dos sexos es el cáncer gástrico. Pero también es importante entender, ¿sabes? Que los principales cánceres, ¿sí? Básicamente los principales cánceres en mujeres y en hombres, me refiero a mujeres cáncer de mama, en hombres cáncer de próstata, cáncer de cuello uterino en mujeres, por ejemplo, cáncer de colon y cáncer gástrico en ambos sexos, cáncer de tiroides, que es más frecuente en mujeres, cáncer pulmonar, que también sucede en los dos, y el cáncer hepático. Son los principales cánceres más frecuentes. Sin embargo, lo más importante es que son cánceres intervenibles, es decir, podemos prevenirlo para que no se dé y si se da, detectarlo tempranamente. Y eso cambia completamente el curso y el pronóstico de la enfermedad. Es decir, cáncer no es muerte. Si tú haces actividad física y los otros hábitos saludables, que podemos comentar más adelante, ¿cierto? Y lo detectas tempranamente, la probabilidad de cura es un gran porcentaje. Y en ese esfuerzo es que estamos aquí en la Liga del Cáncer Seccional Bogotá. ¿Y cuál sería la forma, además de los hábitos saludables, de prevención del cáncer? Bueno, todo está inmerso en los hábitos de vida saludable. Lo que pasa es que cuando hablamos de hábitos de vida saludable, de pronto terminamos en decir, no fumes, come bien y haz ejercicios. Pero lo importante es desarrollar más específicamente cada tema. Lo que te podría decir es que una de las cosas más importantes es la alimentación, claramente. Porque como te dije, una de las causas por las cuales se produce el cáncer de fondo desde el punto de vista fisiopatológico en el organismo es que hay una inflamación crónica, latente, que finalmente dispara en la producción de una célula anormal que va creciendo de forma descontrolada hasta generar realmente el cáncer o el tumor, ¿sí? ¿Y qué es lo que entonces de la alimentación produce inflamación en el cuerpo? Es lo que tendríamos que evaluar. Entonces hay 5 cosas que debemos de pronto tener en cuenta para disminuir esa inflamación en nuestro cuerpo y evitar el cáncer y otras enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes. Y es uno, el evitar el consumo del azúcar. El azúcar es procesada y ese proceso obviamente hace que el azúcar como tal sea muy inflamatoria para nuestro cuerpo. Y entonces a todos nuestros pacientes con cáncer recomendamos no consumir azúcar y que hay otras formas realmente de poder consumir los alimentos y adquirir realmente el aporte calórico necesario y no necesariamente el azúcar. Y no estoy hablando de solamente el azúcar como tal, la procesada, la blanca, la refinada, sino muchas otras cosas que consumimos tienen azúcar, los ponqués, las tortas, etcétera, ¿cierto? Pero el azúcar como tal hay que entender que esa industrialización hace que este producto sea tan inflamatorio y dañino para nuestro cuerpo. Segundo, hay que, en cierta manera, evitar todos los aceites procesados, ¿sí? También son altamente inflamatorios. Eh, ya te voy a decir con qué lo vamos a Reemplazar. suplementar, exacto, reemplazar. Lo tercero, digamos que la harina como tal de trigo. Existen otro tipo de formas de buscar los panes o etcétera, pero digamos que la harina de trigo se considera que es altamente inflamatoria, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que hay muchas formas de ver de nuestra alimentación que podemos saber que generan la inflamación y que podemos contrarrestarlo. Entonces, ¿qué es lo importante? Consumir muchísimas verduras y frutas es fundamental, ¿sí? Porque estos productos que tienen carbohidratos, las verduras tienen un gran componente de carbohidratos que dan suficientes calorías a tu cuerpo, las necesarias, ¿cierto? Pero adicionalmente tiene muchos otros componentes, antioxidantes, vitaminas, minerales, que van a ser fundamentales para nuestro normal y buen funcionamiento del metabolismo. Entonces, consumo de frutas y verduras entre 5 a 8 porciones al día sería lo que recomendamos en este momento. La tercera son los aditivos químicos y conservantes que lo vemos que están en la mayoría de los productos que nos venden, ¿cierto? En los mercados. Y cuarto, la harina.
Estos 4 componentes se han visto que son muy inflamatorias y como te dije al comienzo, la inflamación es un factor absolutamente importante que hace que puedan las personas desarrollar el cáncer u otras enfermedades transmisibles, ¿de acuerdo? El segundo tema muy importante, además de nutrir tu cuerpo, es la actividad física claramente. Una de las cosas que hemos visto que ha sido otra pandemia que lo hemos vivido es que nos volvimos muy sedentarios. Y el sedentarismo realmente es el nuevo enemigo junto con el cigarrillo para cáncer, así como todas las otras enfermedades. Así que es fundamental que tú te estés moviendo, ¿de acuerdo? En lo posible, estar moviéndote. Si no, mínimo unos 150 minutos a la semana que tú puedas diversificar en las actividades que te gusten hacer. El tercero es que controles el estrés. Todos hablamos sobre el estrés. El estrés, claro, genera no solo cáncer, sino muchas otras enfermedades. Pero no solo eso, nos mantiene día a día agotados. Entonces, es un nuevo villano que aparece en la escena, como dice nuestro programa educativo, que lo pueden acceder todos ustedes en nuestra página. Y bueno, hay formas de manejar el estrés que lo pudiésemos realmente hablar, pero es que tú estés detectando qué nivel de estrés estás manejando y que de alguna manera puedas buscar ayuda y asesoría para poder sobrellevar la situación de la mejor manera, porque dificultades vamos a tener, ¿cierto? Pero cómo yo puedo manejar mi parte interna para sobrellevar esas situaciones y evitar que ese nivel de estrés finalmente esté afectando internamente nuestro cuerpo hasta tal punto de poder generar muchas enfermedades, incluyendo el cáncer. El cuarto paso muy importante de hábitos de vida es que debes dormir bien, ¿bien? Tú puedes hacer todo, comer muy bien, hacer mucha actividad física, pero si no tienes una calidad de sueño adecuado, tu cuerpo no podrá realmente restaurarse, restablecerse. Por último, porque es la misión de la liga, decirte que el quinto paso para poder realmente hacer un adecuado hábito de vida y detectar tempranamente el cáncer son los programas de tamizaje. Son los exámenes que hacemos las entidades como la nuestra para detectar tempranamente el cáncer. Quiere decir detectarlo antes de que la persona tenga algún síntoma, ¿de acuerdo? Y esos son los diferentes exámenes de tamizaje que hacemos aquí en la Liga contra el Cáncer, como mamografía, citología, PSA y tacto rectal para próstata, ¿sí? Entonces hay muchos exámenes que ya nos permiten detectar el cáncer tempranamente, pero lo más importante es que acudas a tus chequeos y tu tamizaje de forma oportuna y periódica. ¿Cuántas personas actualmente están vivas, han tenido cáncer y que han tenido cáncer a nivel mundial? Ok, hay estadísticas de GloboCan que la prevalencia, los casos, digamos, que de cáncer que están y que están vivas a 5 años, ¿sí? Son a nivel del mundo más de 45 millones de personas. O sea que igualmente hay que entender que el cáncer es curable, dependiendo si lo detectas tempranamente. Ejemplo, el cáncer de mama. Si lo detectas tempranamente y le damos el tratamiento oportunamente, la sobrevida a 5 años supera más del 95%. ¿Cuál es la diferencia cuando ya se está tomando un tratamiento contra el cáncer entre radiología y quimioterapia? Bueno, son dos, digamos que tratamientos que actúan de manera diferente, ¿no? Pero depende mucho realmente del tipo de cáncer y depende mucho del estadio o del avance realmente del cáncer, por la cual consideramos hacer una u otra o los dos al tiempo. Y hacerlo también antes de hacer una cirugía o después de hacer una cirugía. También depende mucho del estado de la persona. Entonces, ambos son tratamientos muy importantes dentro de ese grupo de arsenal de herramientas que tenemos para tratar el cáncer. Sin embargo, son dos diferentes, pero se complementan y se usan en los pacientes con diagnóstico de cáncer, muchos de ellos cuando tienen dependiendo del estadio y dependiendo del cáncer. En Salud al Día tenemos una sección que se llama Mito y Realidad. En esta sección, la gente del público o la gente de nuestro programa que le gusta el programa
comenta o pregunta acerca del tema del día, en este caso, pues el cáncer y el Día Mundial contra el Cáncer. Estas fueron las Ajá, preguntas más repetidas que se hicieron. perfecto. Entonces, la primera pregunta es, ¿mito o realidad? ¿Los genes entre las familias influyen para tener cáncer? Sí, completamente, como te lo dije, no en gran cantidad, pero sí un 5 al 10% de todos los cánceres son debidos porque hay una mutación genética en la persona. Quiere decir que esa persona heredó de su familia esa mutación genética, nació con esa mutación genética. Y los que tienen mutación genética tienen una alta probabilidad de desarrollar el cáncer. Ejemplo, la mutación genética BRCA1 o BRCA2, que tiene que ver con el cáncer de mama o de próstata y de otros cánceres, digamos que existe más del 80% probabilidad de desarrollar el cáncer en algún momento de su vida. Mito o realidad. Puede ser que las lesiones o golpes o caídas sean cancerígenas. Okay. No, falso. Pero sí es cierto que muchas veces las personas dicen, wow, empecé a sentir esta masa o este tumor después de que tuve un golpe. Puede ser algo incidental o coincidió, pero digamos que un trauma como tal no llega a producir cáncer, ¿sí? Un trauma como tal produce una inflamación aguda, ¿cierto? Y se va, digamos que resolviendo en el tiempo. El cáncer es producido por una inflamación crónica y no necesariamente por un trauma, sino por todas las cosas que comemos inadecuadas en nuestra alimentación y los contaminantes del aire. ¿El cáncer es contagioso? Bueno, no es contagioso como tal las células que una persona puede tener ya cancerígenas a su pareja o a otras personas, pero sí sus causas pueden ser contagiosas. Ejemplo, el cáncer de cuello uterino, que es la segunda causa de cáncer por la cual mueren las mujeres, es debido a una infección que se llama virus del papiloma humano. Este es el virus, la primera infección de transmisión sexual más frecuente a nivel del mundo. Se considera que más del 60% de las mujeres que hayan tenido alguna actividad sexual pudieron haber tenido este contagio, ¿cierto? Entonces, eso sí, porque el virus del papiloma humano está relacionado con la transmisión sexual. ¿El cáncer puede dar más a hombres o a mujeres? Bueno, a ambos les puede dar y determinados cánceres más en hombres o en mujeres, pero sí se considera que más o menos 1 de cada 8 hombres puede morir de un cáncer, cifras a nivel mundial, y 1 cada de 11 mujeres puede morir por cáncer. Posiblemente entonces la muerte sea un poquito más en hombres que en mujeres, pero digamos que los casos en ambos sexos se dan los casos frecuentes y cada uno con diferentes cánceres. ¿Por qué el cáncer se propaga a otros órganos? Bueno, eso se llama metástasis. Entonces, hay que entender en esencia lo que significa cáncer. Cáncer es la producción de una célula anormal en tu cuerpo. Normalmente, si la persona es sana, nuestros propios células de defensa y mecanismos de defensa o el sistema inmune puede, digamos que, hacer que esa célula anormal que puede aparecer en algún momento de nuestro cuerpo sea eliminada. Se llama apoptosis. Es lo que normalmente nos sucede. Pero en la persona con cáncer, ese proceso no se produce. Y finalmente las células anormales que se producen poco a poco se van multiplicándose de forma descontrolada, haciéndose cada vez más grande. Y tienen la posibilidad de migrar fuera de su sitio local, porque todo nuestro cuerpo está conectado con vasos sanguíneos, vasos linfáticos, ¿cierto? Y por continuidad. Entonces, una célula maligna en un sitio, ejemplo, en la mama, se produce en las células ductales que se encuentran en la glándula mamaria. Ya si se sobrepasa, se va alrededor, ya no es un cáncer in situ, sino crece de tamaño y puede propagarse hacia los ganglios linfáticos por la vía linfática y por eso las mujeres con cáncer de mama pueden llegar a tener ganglios en la axila, por ejemplo.
Y ya más allá pueden migrar por otras formas, vía sanguínea, vía linfática, etcétera, a otros sitios como los huesos, el pulmón, el hígado, que son los órganos principales que a la mayoría de las personas, cuando se le detecta un cáncer, independientemente de dónde sea, hay que descartar que tenga metástasis en esos órganos. Pulmón, hígado, huesos. ¿Qué tan cierto es que los alimentos alterados químicamente u hormonalmente dan cáncer? Totalmente, como te lo dije desde un comienzo y lo refuerzo de nuevamente, el mecanismo principal por la cual nuestro organismo llega a producir cáncer, hipertensión, diabetes u otras enfermedades es la inflamación de tus células. Y esa inflamación llega por muchas causas, pero una principal es a través de la alimentación, pero no la alimentación de productos que produce nuestra tierra de forma natural, ¿sí? Sino aquellos que son manipulados químicamente en las industrias, ¿cierto? Entonces, esos son los productos que finalmente son dañinos. Entonces, ejemplo, la harina de trigo, los panes como tal, tienen digamos que proteína, que es el gluten, que finalmente lo usan para agrandar un poquito el tamaño, etcétera, hacerla rendir como tal. Y esa es una proteína altamente inflamatoria para nuestro cuerpo. Es simplemente un ejemplo. Lo mismo el azúcar, ¿cierto? Todo lo que es procesado, químico, claramente nos producen inflamación. Que una persona cuando está joven, nuestro cuerpo repara eso, aunque haya inflamación, lo repara, va sanando. Pero a medida que va pasando el tiempo, esa mala alimentación te va a cobrar en el tiempo, ¿sí? Por eso es fundamental implementar los hábitos de vida y conocer este tema, saber qué puede ser mejor que otros, porque nada es prohibido, pero no todo conviene. El conocer nos permite hacer qué es mejor para nosotros y en ese cambio de los estilos de vida vamos a poder llegar a mantener de forma responsable nuestro cuerpo. ¿Y cómo podemos identificar esos alimentos de lo orgánico y lo químicamente alterado? Porque, ok, yo puedo ir al supermercado o puedo ir a la plaza y voy a procurar comprar lo más orgánico posible, pero actualmente es muy poco fácil como identificar, hey, este es el producto que me conviene por mi salud o este Claro. lo evito. Claro, pues mira, digamos que siempre tenemos que buscar un punto de equilibrio y hay que entender un poquito las realidades y basado en nuestra realidad, cómo adaptarnos y hacerlo de la mejor manera. Claro, lo ideal sería es que tú tengas un huerto o tu campo y tú seas el que cultive todo y todo lo consumas de lo que viene en la tierra. Pero de hecho, la tierra misma ahora ya está muy contagiada, ¿cierto? Y ha perdido mucho de sus características nutrientes que le pueden dar a los frutos y todo lo que nace de la tierra. Entonces, pues algo perfecto, pues que no sea tan fácil de encontrar, ¿cierto? Pero en medio de eso, nosotros, ¿qué debemos hacer? Ejemplo, tú vas al supermercado, nosotros vivimos en la ciudad y tenemos que adquirir los alimentos pues en los mercados. Entonces allá está, ejemplo, tú puedes tener unas fresas, pero también tú puedes tener una mermelada de cualquier marca, ¿cierto? Tú puedes decir, me encanta el pan con la mermelada y voy a comprar mermelada de fresa. Es válido, claro. Pero la idea ahí, el ejercicio es decir, ¿qué es mejor? ¿Sí? Comprar la fruta y comértela entera o comértela procesada, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, digamos que es como poder elegir. Que ahora, la pregunta, ¿esta fruta o esto o estos huevos son orgánicos? Bueno, digamos, yo no quiero que te preocupes en ese sentido, tampoco tan extremos, porque nos toca acostumbrarnos también a nuestra realidad. Pero lo importante es hacer ese ejercicio, ¿no? Que prefiero, ejemplo, los huevos que te dan o prefieres otro tipo de desayuno que te venden en algún restaurante con algún aditivo, ¿cierto? Diferente. Entonces, pero lo mejor, siempre lo fresco, las verduras, lo que es natural, realmente es lo que recomendamos realmente escoger. Pasemos un poco ahora a todo lo que está sucediendo frente a la pandemia y al COVID-19, ¿no? Entonces,
una persona que padece de cáncer y que tiene o tiene antecedentes de cáncer, ¿cómo aumenta el riesgo para padecer COVID? Digamos que las personas con cáncer, incluso las personas con otras comorbilidades como hipertensión, diabetes, obesidad, tienen el mismo riesgo que la población en general de contagiarse con el COVID, más si no somos responsables en el uso de los elementos de protección personal, como es el tapabocas, distanciamiento, lavado de manos, como ya lo sabemos. Lo que cambia es que las personas oncológicas o con estas otras comorbilidades que te dije, una vez contagiadas, tienen una mayor probabilidad de complicarse con la infección, porque van a generar unas reacciones inflamatorias mucho más importantes hasta llevarlo a la muerte. Por eso consideramos que deben tener un mayor cuidado o por lo menos estar en una lista prioritaria en la próxima vacunación que se está hablando en estos momentos. ¿Haber tenido quimioterapia o radioterapia aumenta el riesgo de COVID? Digamos que la persona que tiene quimio y radio de pronto en este momento tiene su condición de salud o su sistema de defensas y todo su organismo está, digamos, en mayor vulnerabilidad, ¿sí? Por eso tienen mayor propensión a infectarse por algunos otros gérmenes, no solo COVID, sino de otras infecciones, ¿cierto? Sin embargo, como te vuelvo a decir, el riesgo, digamos que es compartido con el resto de la población. Lo importante es que estas personas en esa condición de vulnerabilidad y condición de salud que está cursando pueden llegar a desarrollar un peor desenlace de la infección si adquiere el COVID. ¿Y cómo está brindando la Liga contra el Cáncer el apoyo a todas estas personas? Bueno, creemos que nuestra responsabilidad social está inmerso en nuestra misión, que es la lucha contra el cáncer, todas las actividades de promoción, educación al paciente. La pandemia no nos lo ha cesado. Nosotros hemos continuado nuestros programas de educación como son estas, porque es fundamental educar a las personas sobre el autocuidado, estilos de vida saludables, pero también qué signos de alarma debe tener en cuenta para acudir rápidamente a su médico y cuando, aunque no tengas ningún síntoma ni signo, debes acudir a tu chequeo. Esto es fundamental, ¿sí? Esta de la parte de la promoción y todas las actividades de prevención son fundamentales. Y como entidad de salud hemos continuado con nuestras puertas abiertas, hemos continuado brindando el servicio, porque no por temor al COVID debemos dejar de hacer lo que es esencial. Y al paciente con cáncer tenemos que detectarlo tempranamente y tratarlo oportunamente. Es la clave del éxito, digamos que, para la cura de esta persona. Bueno, y un consejo a todos los televidentes de Salud al Día. Quiero decirles que el cáncer no es sinónimo de muerte o de sufrimiento. Depende mucho de lo que nosotros podemos hacer. Las entidades de salud estamos aquí para acompañarte y brindarte todo lo necesario para no solo evitar, sino detectar temprano y tratarte oportunamente. Pero también depende mucho de ti, ¿sí? Depende mucho de las decisiones que tú tomes, de empezar realmente a implementar en tu vida aquellos hábitos de vida y revisar qué hábitos son tóxicos o son inadecuados que a hoy te puedan estar enfermándote silenciosamente. Es hoy el tiempo oportuno para generar esos cambios. Y dos, en confianza, si estás en la edad, tienes algún factor de riesgo de los que mencionamos, no dudes en acudir para tu chequeo médico y tus programas de tamización para el cáncer, porque el cáncer no da espera. No hay que tenerle miedo, pero hay que correr ventaja. Y lo importante es detectarlo tempranamente. Así que te esperamos. ¿Dónde sería el lugar o el contacto para las personas que quisieran asistir a algún examen, alguna consulta o recibir mayor información? Muy bien, digamos que yo represento la Liga contra el Cáncer Seccional Bogotá. Nos encontramos en este momento en la sede Chapinero, en la carrera séptima con calle 56. Tenemos todo el programa de enfermería, medicina general, todas las especialidades para tratar las 6 principales cánceres más comunes.
Entonces tenemos mastólogos, ginecólogos, dermatólogos, radiólogos, patólogos, entonces urólogos y gastroenterólogos. Y aquí hacemos todos los estudios de tamizaje de los diferentes cánceres más comunes. Pues hacemos endoscopias, mamografías, colonoscopias, citologías cervicovaginales, toma de virus del papiloma humano, hacemos conizaciones, colposcopia y conizaciones, y hacemos biopsias de piel. Entonces, tenemos, digamos que, 6 programas completos para poder controlar y detectar tempranamente los cánceres más frecuentes. Así que aquí te esperamos. Igualmente, si tú consideras que necesitas un chequeo, también tus entidades aseguradoras están allí para atenderte. Vale, doctora Kim, muchísimas gracias. Todo gusto, Tatiana, y bueno, entonces un feliz día a tu público. Salud al día.